Bienvenidos a este sitio. El presente video es un repaso de lo que se viene desarrollando en nuestra academia. Preparamos alumnos desde el nivel cero hasta alcanzar el logro previsto. Hoy con el tema de polígono. Recordemos que en la teoría desarrollada en nuestra clase presencial utilizamos algunas fórmulas o propiedades para desarrollar el tema de polígono. Habíamos conocido, por ejemplo, la suma de ángulos internos, ¿sí? Habíamos conocido, por ejemplo, la suma de ángulos internos. Era igual a ¿cuánto? Era igual a 180 grados por n-2. Y asimismo, la suma de ángulos externos de un polígono era igual a 360 grados. También habíamos calculado y habíamos conocido que el número de diagonales se calcula utilizando la siguiente propiedad. Números diagonales, en este caso las diagonales totales, vendría a ser igual a n por n-3 sobre 2. ¿Sí? N por n-3 sobre 2. Igualmente también el número de diagonales trazados desde un solo vértice, esto era igual a n-3. Pero también si deseamos calcular o si nos piden el número de diagonales trazados desde eh, n vértices consecutivos, en este caso por ejemplo de vértices consecutivos, pues esto era igual al producto del número de vértices por n, ya por el número de lados. Y aquí le restábamos el número de vértices, más uno, número de vértices más uno, por el número de vértices más 2, todo esto sobre, todo esto sobre 2. ¿Sí? Luego también esto lo utilizamos para cualquier polígono. Esto es para cualquier polígono o para todo polígono, ya, ¿no? Esto vamos a usar para todo polígono. Sin embargo, lo que vamos a presentar acá lo vamos a utilizar solo para polígonos regulares, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar para polígonos regulares. ¿Qué era un polígono regular? Pues un polígono regular eran polígonos que sus lados eran congruentes o que tienen la misma medida y también sus ángulos, todos sus ángulos del polígono son congruentes o tienen también la misma medida. En esos polígonos regulares nosotros podíamos calcular un ángulo interior, ¿sí? Un ángulo interior. Ese ángulo interior se calculaba con 180 por n-2, ¿sí? Pero dividido entre el número de lados, es decir, entre n. Igualmente, para calcular un ángulo exterior, simplemente el 360 lo vamos a dividir entre n, ¿sí? Entre n. Luego también en un polígono regular hay la presencia de ángulo central. Y entonces, para calcular este ángulo central, es lo mismo que calcular el ángulo exterior. O sea, 360 grados entre el número de lados, ¿no? Entre el número de lados. O sea, n.
Esto nos va a ayudar bastante para poder desarrollar los siguientes ejemplos. Empecemos. 1. Calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Sí? Calcular la suma de la medida de los ángulos interiores. Muy bien, nosotros enseñamos a nuestros alumnos primero a saber al leer el problema, ¿no? Identificar qué datos nos están dando y sobre todo qué es lo que nos están pidiendo. Acá dice, por ejemplo, calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Sí? Entonces lo que me están pidiendo es lo siguiente, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos interiores. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Correcto? Bien. Pero, pero, nosotros sabemos que la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a ¿cuánto? Es igual a 180, ¿sí? Por n menos 2. Entonces, averiguando cuánto es n, ya el problema está listo. ¿Sí? El siguiente dice, calcular la suma de la medida de los ángulos interiores de un icoságono, dice, de un icoságono, ¿no? Un icoságono convexo, ¿sí? Un icoságono, tenemos que saber qué es un icoságono, ¿no? Por lo menos en nuestro tema saber cuántos lados tiene un icoságono. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que un icoságono tiene 20 lados. Entonces n vale 20. N vale 20, porque el icoságono tiene 20 lados. ¿Ya? Ahora, aprovechando esto, ¿no? Aprovechando esto. N es el número de lados del polígono. Si tenemos que n es el número de lados, ¿no? Entonces la n también es igual al número de vértices. O también que n es igual al número de ángulos interiores. O también es igual al número de ángulos exteriores. Es decir, si el icoságono tiene 20 lados, por lo tanto tiene 20 vértices, tiene 20 ángulos interiores, tiene 20 ángulos exteriores. Cuando te den o te planteen el problema número de vértices, consideras n. Número de ángulos interiores, consideras n. Número de ángulos exteriores, consideras n también. Bien, volvemos a nuestro problema. El icoságono tiene 20 lados. Por lo tanto, esa n lo voy a reemplazar en la fórmula que acabamos de escribir. Entonces vamos a tener aquí que el número de ángulos interiores es igual a 180 grados por n, pero acabamos de ver que n vale 20, ¿sí? 20 menos 2. O sea que esto resulta pues 180 grados por 18. Por lo tanto, entonces vamos a tener que la suma de ángulos interiores, que es lo que me está pidiendo, sería 180 por 18, o sea, 3240 grados, ¿no? 3240 grados vendría a ser entonces la suma de ángulos internos de un icoságono. Problema 2. Dado un polígono de 23 lados, calcular su número de diagonales. Como les dije, nosotros enseñamos a nuestros alumnos a identificar, ¿no? Los datos y lo que nos están pidiendo también, ¿correcto? Y también la forma como plantear el problema. Dice aquí, dado un polígono de 23 lados.
Bueno, si me habla de un polígono de 23 lados, ya podemos decir que n vale 23. Luego me piden calcular qué cosa, calcular su número de diagonales, ¿sí? Calcular su número de diagonales. Bueno, entonces como me pide calcular el número de diagonales, entonces vamos a decir por acá, a mí me están pidiendo el número de diagonales. ¿Cuánto será? ¿Sí? Pero sabemos nosotros calcular el número de diagonales. El número de diagonales viene a ser igual a qué cosa? A n por n menos 3. Ahí está. N por n menos 3 sobre 2. Pero ya conocemos n, ya conocemos cuánto vale n. N vale cuánto? 23. N vale 23. Por lo tanto, lo que me queda solamente es reemplazar. El número de diagonales es igual. N es 23 por 23 menos 3. Ahí está. Sobre, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2. Luego, acá vamos a tener que esto es 23 por 23 menos 3 es 20. 23 por 20 entre 2. ¿Sí? Entre 2. ¿A qué sería igual este producto? Entonces sería igual a ¿cuánto? A 23 por 20, ¿no? O sea, 460 entre 2. 460 entre 2. ¿Y cuánto es 460 entre 2? Pues es 230, ¿no? Es 230. Muy bien. Entonces, finalizamos diciendo, por lo tanto, el número de diagonales viene a ser igual a 230. ¿230 qué? 230 diagonales, porque me están preguntando cuántas diagonales hay, ¿no? ¿Cuántas diagonales? 230 diagonales. Ese sería, ¿no?, el resultado de nuestro problemita. Seguimos, seguimos. Graficar y calcular la medida del ángulo exterior de los siguientes polígonos. ¿Sí? Bien, así nosotros trabajamos en la primera parte enseñando a nuestros alumnos desde lo más básico, ¿no? De lo básico, ya un poco también al nivel que piden las universidades. Entonces queremos que nuestros alumnos también aprendan a graficar, ¿no? He aquí algunos ejemplos del pentágono regular y el hexágono regular. Bien, sabemos que un pentágono regular tiene sus lados iguales, o sea, tiene la misma longitud, y también cada ángulo interior es igual, ¿sí? O sea, todos tienen la misma medida, ¿sí? Todos tienen la misma medida. Lo mismo también ocurre con el hexágono regular. También cada uno de sus lados tiene la misma medida. Cada uno de sus lados tiene la misma medida. Y también cada ángulo interior tiene la misma medida también, ¿no? O sea, cada ángulo interior son congruentes.
ángulo interior es congruente. O sea, que tienen la misma medida. Acabo de graficar y me dicen calcula la medida del ángulo exterior de los siguientes polígonos. Como es un polígono regular, eso es lo que tienen que identificar, ¿sí? Los alumnos tienen que identificar, pues, qué cosa es un polígono regular, ¿no? Ahí está. Es un pentágono regular y es un hexágono regular. Y como le piden calcular la medida del ángulo exterior, por lo tanto, para polígonos regulares, el ángulo exterior es 360 entre n. Entonces, para el pentágono, entonces será que un ángulo exterior, ya sabemos que un ángulo exterior es aquel ángulo que se consigue, ¿no? Prolongando uno de los lados del polígono, se consigue prolongando uno de los lados del polígono, y este sería su ángulo exterior, ¿sí? Él sería su ángulo exterior. Lo mismo también para el hexágono, nosotros prolongamos un lado del polígono y su ángulo exterior pues sería él, ¿no? El ángulo exterior. Calculando entonces el ángulo exterior del pentágono, tenemos que el ángulo exterior es igual a 360 grados entre, entre n, ¿sí? Entre n. Pero ¿quién es n? En este caso, ¿quién es n? Acá n vale 5, ¿no? N vale 5. Entonces el ángulo exterior sería pues 360 grados entre 5. El ángulo exterior entonces vendría a ser igual a 360 entre 5, daría ¿cuánto? 72 grados. Para el hexágono regular tenemos que n es igual a 6. Tenemos que el ángulo exterior es igual a 360 grados entre 6, y entonces nuestro ángulo exterior sería entonces igual a 60 grados, ¿no? Ahí está, el ángulo exterior del pentágono y del hexágono. Ejemplo 4. Graficar el pentágono regular ABCD y calcule la medida del ángulo ADE. Bien, vamos a graficar entonces, ¿qué cosa vamos a graficar? El pentágono regular. Ya tenemos idea entonces del pentágono regular, más o menos, ¿no? Por acá sí, más o menos el pentágono regular. Y como es un polígono regular, entonces ya sabemos que sus lados son iguales y también sus ángulos tienen la misma medida, ¿no? Entonces este lado es igual que este lado, o que son congruentes, o que tienen la misma medida. ¿Ya? Y además de ello, ¿qué cosa? Eh, la medida del ángulo interior, ¿no? Es la misma. Si este vale I, entonces este vale I, y todo lo demás también valen I, ¿no? Todo lo demás valen I, este también vale I, y él también vale I. Ya está. Dice gráfico de pentágono, ya está. Y calcule la medida del ángulo ADE. Me piden la medida del ángulo ADE. Entonces vamos a primero a poner el nombre a nuestro pentágono. Pentágono ABCDE. Ahí está, ABCDE. Ahora vamos a trazar acá.
calcule la medida del ángulo ADE, ¿sí? ADE. ADE está acá. ADE. ADE. ¿Sí? ADE. Ajá, entonces lo que me están pidiendo a mí es este angulito amarillo. Este es lo que me están pidiendo a mí, ¿sí? Este angulito amarillo. Me están pidiendo este ángulo. Voy a poner X, ¿ya? Bueno, vamos a darle un acercamiento a este triángulo porque es un triángulo famoso, un triángulo conocido, ¿no? En este triángulo, si este es amarillo, este también es amarillo, ¿sí? ¿Por qué es amarillo? Porque es un triángulo isósceles, ¿sí? Este triángulo también entonces es amarillo. Acá vemos que estos dos lados, el AE y DE, son congruentes. Entonces es un triángulo isósceles. Y sabemos que si estos lados son iguales, entonces este sería el lado que es desigual, sería la base. Y por lo tanto los ángulos también van a ser iguales. Es decir, si él vale X, entonces este también vale X. Voy a averiguar X si logro, si logro calcular el ángulo interno Y. ¿Sí? El ángulo interno Y. Si calculo el ángulo interno Y, entonces ya puedo calcular la X. Pero resulta que el ángulo interno Y pertenece a un polígono regular. ¿Y cómo se calcula el ángulo interno de un polígono regular? 180 por n menos 2 sobre n. O sea, basta conocer n y lo calculamos. Entonces, voy a calcular aquí el ángulo I. El ángulo interno I es igual, ¿sí? Según la propiedad, 180 por n menos 2 sobre n. ¿Cuánto vale n? Pues n vale 5. ¿Por qué? Porque es un pentágono, tiene 5 lados. Y este 5 lo reemplazo acá. Y entonces voy a tener que un ángulo interno viene a ser igual a 180 por 5 menos 2. Ahí está. ¿Por qué 5? Porque n vale 5. 5 menos 2 entre 5. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? A 180 por 3 sobre 5. ¿Sí? Sobre 5. Podemos también dividir de esta forma, ¿no? 180 entre 5 vendría a ser a 36, ¿ya? Vendría a ser a 36 y quedaría 36 por 3 y 36 por 3 vendría a ser 108. Entonces, mi ángulo interno resultó 108 grados. Bien, ahora acá, como el ángulo interno vale 108 grados, entonces acá voy a tener, pues que está ahí, que está aquí, él es 108 grados, ¿sí o no? Él es 108 grados. Bueno, para 180, sí, para 180, ya que este es un triángulo isósceles, este es un triángulo isósceles, ¿no? Usted sabe que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Si este es 108, para 180 falta 72. Y ese 72 se lo van a repartir entre las dos X, que va a resultar, ¿cuánto? 36. Por lo tanto, el ángulo ADE vale 36. Resuelto el problema, ¿sí? Pero si queremos ir en orden, vamos a decir por acá entonces, ¿qué cosa? Que X
más x más 108, ¿cuánto es? 180. Suma de ángulos internos de un triángulo. Y me resulta que la x, entonces, ¿cuánto vale? Vale 36, ¿no? La x resultó que vale 36. Pero, por lo tanto, entonces, la medida del ángulo ADE, AD es x, pero la x vale 36 grados. Y ese sería entonces la solución del problema. ¿Sí? Ok, seguimos. Problema número 5. Grafique al hexágono regular y calcule la medida del ángulo AEF, ¿no? Lo mismo acá. Vamos a dibujar nuestro hexágono, más o menos por acá, sí, nuestro hexágono. Hexágono regular. Cuando habla de hexágono regular, me está diciendo entonces pues que sus lados son congruentes o tienen la misma medida y sus ángulos también son congruentes, ¿sí? Y tienen la misma medida, ¿no? Supongamos que este es nuestro hexágono regular, es lo primero que identificamos. Hexágono regular. Tiene lados congruentes, es decir, tiene la misma medida y también sus ángulos son congruentes, ¿no? Si este ángulo vale I, también este vale I, ¿ya? También este vale I, y así sucesivamente todo vale I. Pero el hexágono es el hexágono ABCDE, ¿no? A, B, C, D, E, F. Ahí está el hexágono ABCDEF. Y calcule la medida del ángulo AEF, ¿sí? AEF. Ya me están pidiendo acá. AEF. AEF. ¿Sí? O sea, me están pidiendo este ángulo. X. Y como el problema anterior también, como el problema anterior, observamos que este triangulito es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados congruentes y por lo tanto, esta es la base tiene ángulo X, por lo tanto, este también viene a ser X. Y no se olviden que esto es qué cosa, esta es la Y. Calculando el ángulo interior, entonces ya puedo calcular X. Y como es un polígono regular, entonces vale la siguiente fórmula. El ángulo I, ¿no? Es igual a 180 por n menos 2 sobre, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre n. Pero sabemos que si es un hexágono, entonces la n vale ¿cuánto? La n vale 6. Y reemplazo acá. El ángulo interior, el ángulo interior sería igual a entonces 180 por 6 menos 2 y todo esto es entre 6, ¿no? O sea, entre n, entre 6. Esto va a ser igual, acá tengo 180 y puedo dividir 180 entre 6, es 30, ¿no? Es 30 y este 30 va a multiplicar a 6 menos 2 que viene a ser 4. Entonces nuestro ángulo interior es 120 grados. Quiere decir entonces que 120 grados vale él. Él vale 120 grados. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta 60. Y este 60 se va a repartir entre las X, por lo tanto la X vale 30.
¿sí? Por lo tanto, la X vale 30. Listo. Por lo tanto, la X, que es igual a la medida del ángulo AEF, AEF, pues va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados, ¿sí? Que sería la solución del problema, ¿ok? Ya está. No te olvides que puedes usar también la ecuación, ¿no? X más X más 120, 120 pasa a restar a 180, quedaría 60, 2X igual 60, por lo tanto la X vale 30. ¿Comprendido? Bien. Número 6. En la número 6, si en un polígono el número de diagonales es igual al número de lados, ¿de qué polígono se trata? ¿Ya? No nos pide graficar, no nos pide nada acá, así que vamos a hacer el problema. Dice, si en un polígono el número de diagonales. En este caso, conviene, ¿no? Primero, ya sabes, ya leer bien el problemita, porque ahí mismo te van a dar qué cosa. Ahí mismo te están dando las propiedades, ¿ya? El número de diagonales es igual al número de lados, ¿ya? Vamos a tener en cuenta también este de acá, ¿sí? Vamos por parte entonces. Si en un polígono el número de diagonales, o sea, dice que el número de diagonales, ¿qué cosa? Dice es igual, el número de diagonales es igual, dice, al número de lados. El número de lados es n, ¿sí? El número de lados es n. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? Lo puedo interpretar de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, como me dice el número de diagonales, ¿el número de diagonales quién es? El número de diagonales es n por n menos 3 sobre ¿cuánto? Muy bien, sobre 2, ¿sí? N por n menos 3 sobre 2, este es igual a ¿cuánto? A n, ¿no? La pregunta es, ¿de qué polígono se trata? Bueno, para saber de qué polígono se trata, ¿no? Si me dicen de qué polígono se trata, entonces la n no la conozco, ¿sí? Entonces la n no la conozco. Pero acá sí puedo hallar n. El 2 que está dividiendo pasa, ¿qué cosa? A multiplicar. Luego tendremos acá n por n menos 3 es igual, va a multiplicar 2n. Acá n está multiplicando, por lo tanto las n se simplifican, porque esta n pasa a dividir, va a salir n entre n1, ¿no? Por eso se simplifica porque sale 1. Entonces, ¿qué me está sobrando acá? Me está sobrando de que n menos 3 es igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que n es igual a 5. Ya está. ¿De qué polígono se trata? Entonces, escribimos por acá, se trata de un pentágono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos salió que el número de lado es 5, por lo tanto, se trata de un pentágono. Seguimos por acá. ¿Ah? Bien. Ejemplito 7. Si el número de diagonales de un polígono es 35, ya voy identificando, ya dice, si acá hay un condicional, ¿ya? Acá hay un condicional, si el número de diagonales de un polígono es, esta es, signo igual, es 35, me pide acá calcular la suma de ángulos interiores, ¿eh? Entonces, voy entendiendo que acá lo que me están pidiendo es la suma de ángulos interiores, no sé.
Eso es lo que me están pidiendo, ¿ya? Si el número de diagonales de un polígono es 35, entonces puedo empezar así. Dice que el número de diagonales de un polígono dice que es 35, ¿ya? Calcular la suma de ángulos interiores. Esta suma de ángulos interiores, ¿qué cosa es esta suma de ángulos interiores? Pues esta suma de ángulos interiores es la siguiente. La suma de ángulos interiores de un polígono que es igual a 180 por n menos 2, donde si yo averiguo n, ya está la suma. ¿Y esa n de dónde la voy a obtener? La voy a obtener de este dato que me están dando. El dato dice que el número de diagonales es 35, o sea que el polígono tiene 35 diagonales, pero no sé cuántos lados tiene, pero acá dice el número de diagonales. Aquí es igual el número de diagonales. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre ¿cuánto? Bien, sobre 2. N por n menos 3 sobre 2. Esto dice que es igual a ¿cuánto? A 35. ¿Sí? Bien, entonces por acá voy a encontrar lo siguiente. Voy a encontrar lo siguiente. Que 2 pasa a multiplicar y tendría ¿qué cosa? Tendría n por n menos 3, ¿no? Es igual a 70. Este es igual a 35 por 2, 70. Ahora, yo recomiendo aquí, acá hay dos números, ¿sí? Aquí hay dos números, la n y el n-3, acá hay dos números que se diferencian en 3. Se diferencian en 3, ¿no? Es decir, si este es 7, este pues será 4, ¿no? Porque este es 7 menos 3, 4. El producto es 28, pero yo necesito uno que sea 70. ¿Qué números serán entonces? ¿Qué números serán? ¿Qué número será esta n y todo esto? La diferencia que sea 3. Bueno, alguien podría decir, profesor, ya lo encontré, es 7 por 10. 7 por 10, 70. Ah, ya, vamos a ver. Entonces la n para ti vale 7, sí, 7. Pero no te olvides que este es 7. 7 menos 3, 4. Y 7 por 4, 28. No da. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, está bien, es 7 y 10, pero el primero debería ser ¿qué cosa? 10. Y el otro debería ser 7. ¿Por qué? Porque 10 menos 3 es 7. Entonces, ¿la n cuánto vale? La n vale 10. Por lo tanto, ya tengo aquí que la n, he encontrado el valor de la n vale 10. Ahora, esta n la voy a reemplazar acá, en la suma de ángulos internos. Luego, la suma de ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180 por n menos 2. Pero n vale 10. 10 menos 2. Ahí está. ¿Sí? Como n vale 10, entonces sería 180 por 10 menos 2. 180 por 10 menos 2. Ahora sí, esto va a ser igual entonces a 180 por ¿cuánto? 10 menos 2 es 8. ¿Sí? 180 por 8. Y 180 por 8, ya tenemos el resultado. Por lo tanto, la suma de ángulos internos va a ser igual a 1440. 1440 grados. ¿Sí? ¿Qué sería entonces la solución del problema? Problema 8.
En un polígono convexo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 6 veces ángulos rectos. Calcular el número de diagonales. Un polígono convexo. ¿Cuál es el dato? La suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores. ¿Qué dice? Es igual. ¿Ah? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 6 veces ángulos rectos. O 6 ángulos rectos, perdón. A 6 ángulos rectos. ¿Qué me pide? Calcular el número de diagonales. Calcular el número de diagonales. Si te das cuenta, te hablan del número de diagonales, te hablan de suma de ángulos interiores y te hablan de 6 ángulos rectos. ¿Cómo lo interpretamos esto? Dice, la suma de ángulos interiores. Suma de ángulos interiores. Es igual, es igual a 6 ángulos rectos, ¿sí? Es igual a 6 ángulos rectos. Pero los ángulos rectos, ¿cuántos miden? 90, ¿no? Entonces sería 6 veces 90 a 6 ángulos rectos. Calcular, dice, el número de diagonales. O sea, aquí me están pidiendo el número de diagonales. No sé pues cuánto es. ¿Sí? No sé cuánto es el número de diagonales. Pero, pero yo sé que el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales es igual a n por n menos 3, ¿no? N por n menos 3 sobre 2. Ese es el número de diagonales. Donde si yo calculo n, ya hallé lo que me están pidiendo. ¿De dónde voy a obtener n? De el primer dato que se están dando. La primera condición. Dice, si la suma de ángulos internos es 6 ángulos rectos, entonces acá. Pero suma de ángulos internos, ¿a qué es igual suma de ángulos internos? Pues este es igual a 180 por n menos 2. Esa es la suma de ángulos internos. Dice que esto es igual a 6 por 90. ¿Ya? 6 por 90. 6 por 90 vendría a ser 540. ¿Sí? 6 por 90 es 540. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos a obtener aquí que n menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? 540 entre 180. ¿Sí? 540, 540 entre 180. ¿Esto va a dar cuánto? Esto va a dar 3. Como esto va a dar 3, entonces la n vale 5. ¿Sí? Entonces la n vale 5. Claro, como 540 entre 180 es 3, el 2 pasa a sumar, sería que n vale 5, por lo tanto me está hablando de un pentágono. Pero ya tengo que n vale 5. Como n vale 5, entonces la voy a reemplazar en el número de diagonales. ¿Qué me piden? Me piden lo siguiente. ¿Sí? Me piden lo siguiente. El número de diagonales será igual a n por n menos 3 sobre 2, pero n vale 5, por lo tanto viene a ser 5 por 5 menos 3 sobre 2. ¿Sí? 5 por 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 es 2, con 2 se va y me queda 5. ¿No? Por lo tanto, el número de diagonales, que es lo que me están pidiendo, vendría a ser igual a 5. ¿Sí? 5 diagonales entonces. ¿Sí? Ahí está. Esa sería entonces la respuesta de nuestro ejercicio. 9. Vamos a hacerlo ya
vamos a suponer que ya estás familiarizado con el lenguaje y podemos hacerlo directo, ¿no? Si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo, yo puedo empezar así. Si la suma, ¿ya? Si la suma de la medida de los ángulos interiores, dice, es 8 veces 8 por el valor de un ángulo recto, o sea, 90. Calcular su número de diagonales. Entonces lo que me está pidiendo aquí, el número de diagonales. ¿Cuánto hay? ¿Cuántas diagonales hay? Lo mismo que el anterior. Entonces necesito n, porque el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. 180 por n menos 2. ¿A qué es igual? Es igual a 8 por 9, que viene a ser 720. ¿Sí? Pero también puede representarlo así. El 8 puede representarlo como 4 por 2, 8 por 9. ¿Por qué hace eso, profe? Hago porque este 180 se vaya con este 180. Y me quede que n menos 2 es igual a 4. Entonces de aquí saldría que n vale ¿cuánto? N vale 6. Como ya tengo que n vale 6, entonces voy a calcular lo que me piden. ¿Qué cosa? El número de diagonales. Entonces el número de diagonales vendría a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Por qué escribo las fórmulas continuamente? Para que se queden grabadas, pues en mí, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer tú. N por n menos 3 sobre 2. Por lo tanto, el número de diagonales vendría a ser igual a 6, ¿no? 6 menos 3, 3, 3 por 6, 18, y 18 entre 2, eso nos da ¿cuánto? Eso nos da 9. Por lo tanto, el número de diagonales es 9. 9, ¿no? En este caso tendría 9 diagonales. 9 diagonales. ¿Ya? Ese sería entonces la respuesta del problema. 10. En un polígono, el número de diagonales, entonces comienzo acá, el número de diagonales, ¿no? Directo, ya, directo. El número de diagonales, ya está, es el triple de su número de lados, es decir, el 3n. El triple de su número de lados. Calcular el número de lados de dicho polígono. Ya, fácil, ¿no? Me piden calcular n. ¿Quién es el número de diagonales? El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Este es el número de diagonales. N por n menos 3 sobre 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 3n. 2 pasa a multiplicar y tendría aquí n por n menos 3 es igual a ¿cuánto? A 6n. Como aquí se está multiplicando n y acá también n, entonces las n se van. Y me quedaría n menos 3 igual 6, ¿no? N menos 3 igual 6. Por lo tanto, la n vale 9. Calcular el número de lados del polígono, ¿no? El polígono tiene 9 lados, ¿sí? El polígono tiene 9 lados. ¿Cómo se llama el polígono de 9 lados? Se llama nonágono, ¿sí? Bueno, espero de que hayan disfrutado esta primera parte de polígono, ¿no? De esta manera nosotros le damos a nuestros alumnos la facilidad de que puedan comprender el problema y que después ellos puedan desarrollar independientemente, ¿no?, los problemas propuestos.